Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a otro programa de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Echa tu pan sobre las aguas. Esta servidora, la pastora Nilda Álvarez de Caraballo, nuevamente, con palabra de esperanza para tu vida. Palabra de fe. Palabra que ministra en este momento tu alma. Palabra que te da ánimo para poder continuar hacia adelante en medio de tanta lucha, en medio de tanto ataque, de tanta contaminación. Llámanos al 787-259-1155. Hoy quiero comenzar a leer una exhortación hermosa, una experiencia preciosa que podemos relacionar con el tema que Dios nos trae. Y dice así: la vida de Gerardo se derrumbó en 6 meses. Una crisis económica destruyó su empresa y su salud, y un trágico accidente se llevó la vida de su hijo. Ante ese golpe, su madre murió de un ataque cardíaco. Su esposa cayó en depresión y sus 2 hijas menores quedaron desconsoladas. Lo único que podía hacer Gerardo era recordar las palabras del salmista que se encuentran en el Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La esperanza de que Dios, quien había resucitado a Jesús un día, lo liberaría a él y a toda su familia de esa angustia para poder disfrutar de una vida eterna de gozo. Eso era lo único que lo mantenía en pie. En su desesperación, como el salmista, decidió confiar en Dios. En medio del sufrimiento, aferrado a esa esperanza, durante años, cada vez que le preguntaban cómo estaba, solamente podía decir: bien, confiando en Dios. Dios honró esa confianza dándole consuelo, fortaleza y ánimo para seguir viviendo. Lentamente, su familia se fue recuperando de la crisis y poco después nació su primer nieto. Ahora da testimonio de la fidelidad de Dios, exclamando: ya no pregunto más por qué me has desamparado. Dios me ha bendecido. Así que cuando parece que ya no queda nada, la esperanza aún permanece. Por lo tanto, hoy el Señor te ha dado esta experiencia de Gerardo para que a través de esa palabra que él mismo proclamaba del Salmo 22:1, tú puedas llevar a cabo unos pasos para cuando todo parece perdido. He titulado esta pequeña exhortación: pasos a dar cuando todo parece perdido. El salmista decía: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El salmista agonizaba, estaba oprimido por una sensación de abandono. ¿Te sientes así en esta mañana? ¿Te sientes rechazado aún por Dios y clamas y parece que Él no responde? Hoy lleva a cabo estos pasos cuando todo parece perdido. Primeramente, el primer paso basado en ese Salmo 22. Nos vamos a basar en el Salmo 22, 1 al 5. Y dice ese primer paso: que te mantengas firme en tus creencias y en la bondad de Dios.
Mantente firme en tus creencias y en la bondad de Dios en medio de la crisis. Mira cómo el salmista decía, Dios mío, Dios mío. Él tenía un Dios personal, un Dios que él consideraba de él, que podía hablar con él, aunque tuviera sentimientos de desamparo. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. No importa la situación que estés viviendo. No importa que creas que Dios no te está escuchando. Ese primer paso te dice mantente firme. Firme en tus creencias. Aunque la situación sea tan difícil como la de Gerardo. Y muchas veces nos sentimos así, como que no podemos hacer absolutamente nada. Él decía en esta palabra, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Se sentía solo o sola, como tú te sientes en este momento, rechazado por los hombres, rechazado por Dios. Nadie se acerca a ayudarlo, nadie se acerca a ayudarte, pero mantente firme en tus creencias. Dios es real, su bondad es verdadera. Por eso el salmista decía, tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Asimismo, ese mismo sentir, ese primer paso, mantente firme en medio de todo lo que te rodea. Recuerda, estos son pasos a dar cuando todo parece perdido. Segundo paso, mantente firme en medio de las burlas, en medio de las críticas, en medio del rechazo. El salmista en ese Salmo 22, versículos 7 al 10, él dice y describe su ambiente. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Un salmo tan hermoso, un salmo que se atribuye proféticamente a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y hoy nos sirve de base para dar unos pasos cuando todo parece perdido. Mantente firme en medio de las burlas, en medio de todos aquellos que te ven y comienzan a criticarte, a rechazarte, a burlarse, a decir, bueno, no es cristiano, ella no eres cristiana. Y mira todo lo que está viviendo, mira todo lo que está pasando. Eso es ser cristiano. Mucha gente burlándose, mucha gente criticando, sin tener la información correcta, hablando mentiras y falsedad de ti. Mantente firme en medio de esas burlas, en medio de esas críticas, en medio del rechazo. Cuando todo parece perdido, haz caso de la palabra, haz caso de lo que el salmista decía.
Tercer paso, mantente firme a pesar de tus sentimientos de abandono. Aunque te sientas abandonada, abandonado. Los versículos 11 al 17 dice: no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Es como si demonios estuvieran tratando de hacerte daño. El versículo 13 dice: abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Mira cómo se sentía el salmista. ¿Te sientes así también? He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Sientes la presión emocional que afecta a tu cuerpo físico. Te duelen los huesos, es como si tuvieras fuego que te está consumiendo dentro de ti. Sientes dolores producidos por el ambiente y por el problema que estás viviendo. Enfermedades psicosomáticas que vienen como producto de la mente. Mantente firme a pesar de esos sentimientos de abandono. El salmista decía: mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Nadie entiende el dolor del corazón, lo que estás viviendo, lo que estás pasando, pero llámanos al 787-259-1155 porque Dios sí te entiende. El salmista decía: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me ha puesto en el polvo de la muerte. A veces no salen ni palabras de tu boca. Dicen: no vale la pena decir cómo yo me siento, no vale la pena ni orar. No tengo ánimo y estoy en una depresión severa. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Todo relacionado con la crucifixión de Jesús, que llevó todas tus enfermedades, llevó tu ansiedad, llevó el dolor físico en la cruz del Calvario. El salmista decía: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Mantente firme a pesar de esos sentimientos de abandono. El Señor te dice: jamás te abandonaré. Contigo estaré en tus angustias. Él recoge tus lágrimas en su redoma. Él dice: nunca te dejaré, jamás te desampararé. Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo, y eso es la promesa que Jesús le daba a sus discípulos. No se turbe vuestro corazón ni tampoco tengan miedo. Echa fuera el temor, echa fuera toda la ansiedad, echa toda carga sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. Él permite las pruebas para crecimiento, para madurez espiritual, pero cuando ya tú no puedas, el Señor abrirá puertas de libertad y te libertará de esa prueba. Son pasos a dar cuando todo parece perdido. Número 4. Mantente firme aunque otros te despojen de lo material y de lo físico. El versículo 18 al 19 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Aunque creas que no hay alguien que está mirando cuando te están robando, cuando te están despojando de todo aquello que te pertenece, sea físico, sea emocional. Aunque crean que tú no te puedes defender, aunque te consideren quizás como inútil, te han echado a un lado y están disponiendo de lo que te pertenece. Hay unos pasos a dar cuando todo parece perdido. Mantente firme. El Señor Jesucristo veía cómo se repartían sus vestidos y echaban suerte sobre su ropa. Y Él estaba inmóvil, no podía defenderse. Estaba en la cruz
como quizás tú te encuentras en este momento. Pero ¿sabes lo que decía? Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. A veces el ataque es tan terrible porque viene de las tinieblas y nosotros no podemos ver al que nos ataca, pero Jesús lo ve. Jesús lo venció en la cruz del Calvario, lo despojó sobre toda autoridad sobre ti. Y allí en la cruz anuló todo su poder de maldad sobre ti. Créelo. El Señor puede salvarte, el Señor puede libertarte, el Señor puede socorrerte, aunque muchos te hagan la guerra. Quinto, mantente predicando y alabando su nombre en medio de la crisis. Recuerda, estos son unos pasos a dar cuando todo parece perdido. Los versículos 22 al 26, mira cómo te dicen: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Sigue dando testimonio. Mantente predicando, mantente exhortando, aún en medio de la crisis, cuando todo parece perdido, aunque tengas tantos ataques materiales, emocionales, físicos alrededor. Tú que me estás escuchando en este momento, continúa anunciando el nombre del Señor a toda la congregación, a tus hermanos. Alábalo, alábalo en medio de la crisis. Te dice el versículo 23, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Aunque otros no lo teman, no teman el nombre del Señor, no lo respeten. Aunque otros sean escépticos, aunque se burlen de la palabra de Dios, aunque se burlen de los cristianos, aunque te causen dolor, aunque creas que estás solo o sola en medio de tu casa, de tu familia, alábalo, bendícelo, testifica de Él en medio de la congregación. Aunque te sientas enfermo o enferma, dice la palabra en el versículo 24, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Clama a él y él te va a responder. Pídele a él y vas a recibir. Búscalo y lo vas a encontrar. Llama a las puertas de su corazón y Él las va a abrir. La palabra te da el remedio en medio de esta aflicción. El Señor nos ha dicho: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, entiende que Él no esconde su rostro. Él está cercano a los que le invocan y a los que le invocan de veras. Y cuando clamas a Él, Él te escucha. Él te responde. Levántate, fortalécete en Dios. Sigue esos pasos a dar cuando todo parece perdido. El salmista decía en el versículo 25 de ese capítulo 22, de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen.
Dice, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Qué hermosa promesa. Mantente predicando. Mantente trabajando para el reino de los cielos. Mantente exhortando al que está abatido. A pesar de tus problemas, no calles. Dile a tu vecino, a tu compañero de trabajo, al hermano afligido de la congregación, a tu familiar, que hay esperanza. A pesar de la crisis, a pesar de que todo parece perdido, hay puertas abiertas de ayuda, de salvación, de salud, de ánimo, de fortaleza, de fuerza. Alábalo en medio de la crisis para que el vecino te pueda también escuchar que en medio de tu problema se puede alabar a Dios. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar, decía el salmista. Sexto paso y último, mantente divulgando el mensaje a tu generación futura. Mantente divulgando el mensaje a tu generación futura. Te dicen los versículos 27 al 31. Se acortarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, hoy el mensaje puede llegar a tantas familias, a tantas generaciones futuras, porque Él no se mantuvo crucificado ni tampoco sepultado. Él fue levantado de los muertos. Él vive para siempre. Y como Él vive, nosotros también vivimos. Llámanos al 787-259-1155. Te dice el versículo 28, porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. No es del diablo, no es del enemigo. Le va a llegar su momento al que hace maldad. Le va a llegar el momento al que te hace la vida imposible. Te dice el versículo 29, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. Toda rodilla se va a tener que doblar delante del juez, delante de nuestro Dios. Y dice el versículo 30 y 31, la posteridad, o sea, la generación que va a venir, le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido, aún anunciarán que Él hizo esto. Mantente divulgando el mensaje a tu generación futura. ¿Para qué? Para que sirvan a Dios, para que anuncien tu justicia, esa justicia que tú has experimentado en tu vida. Y la justicia es todo lo bueno de Dios, todo lo que el Señor nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, todo lo que te sostiene en medio de tu crisis y de tu enfermedad, en medio de tu desánimo, desaliento y depresión. En medio de tu escasez hay justicia para ti. Él jamás te dejará sin amparo. Mantente divulgando el mensaje a tu generación futura para que ellos puedan glorificar el nombre de aquel que te salvó, de aquel que te sostuvo, de aquel que te sanó, de aquel que te libertó, de aquel que te ayudó. Cuéntale a tu casa, a tu familia, aunque creas que ellos no te escuchan. Mándales mensajes de texto para que sepan quién está contigo cuando tú te sientes solo o te sientes sola. Hay unos pasos que tienes que dar cuando todo parece perdido. Sigue estos pasos recomendados por el salmista. En ese Salmo 22, un salmo profético,
que habla de la crucifixión de Jesucristo y de todo lo que Él pasó para ayudarte a ti en este momento, en el momento cuando tú pareces perdido, en estos momentos cuando parece que todo escasea, de que estás solo y que crees que todos los beneficios de la salvación ganadas por Jesús están lejos de ti y que Él no escucha ni las palabras de tu clamor. En estos momentos que agonizas, oprimido o oprimida por la sensación de abandono y te sientes rechazado aún por los hombres y por Dios, que clamas y Él no responde, sigue esos pasos. Mantente firme en tus creencias y en su onda. Mantente firme en medio de las burlas, críticas y rechazo. Mantente firme a pesar de tus sentimientos de abandono. Mantente firme aunque otros te despojen de todo lo material, emocional y físico. Mantente predicando, exhortando, alabando, testificando en medio del abandono y mantente divulgando el mensaje a tu generación futura. Pasa el batón, que ellos puedan entender y saber quién te ayudó en medio de la angustia. Llámanos al 787-259-1155. Voy a orar por ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo te doy gracias. Te doy gracias porque estás con nosotros como poderoso gigante. Te doy gracias porque nos salvaste, porque nos sanaste, porque estás con nosotros todos los días, porque nos animas como comandante en jefe, porque has enviado un ayudador, el Espíritu Santo, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque no nos has abandonado, porque estás pronto a auxiliarnos, Dios, cuando clamamos a ti y tú nos escuchas y nos respondes. Sé tú con el enfermo, sé tú con el rechazado, sé tú con el aislado, sé tú con el que está quizás recluido en instituciones, Padre, que creen que todos lo han abandonado. Señor amado, Padre, que tú, Señor, estás lejos. Sé tú, Dios, a través de este mensaje, haciéndole entender y convencer de que tú estás bien cercano a los que te invocan. Gracias te damos por cada uno de los que escucha y recibe y está dispuesto a seguir estos pasos en medio de lo que el perdido. Gracias te damos. En el nombre de Jesús se despide la pastora Nilda Álvarez de Caraballo de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Dios te bendiga y Dios te guarde.